Hola a todos, hoy vamos a resolver un problema de Cauchy no lineal de primer orden que consiste en resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Que sería x a la 4 por u sub de x, eso al cuadrado, más y al cuadrado por u sub y, eso al cuadrado, igualado a 4u, y u de 1, y igual a un cuarto del logaritmo natural al cuadrado de y con y mayor que 0. Acuérdense que lo que la hace no lineal es pues que las parciales aparecen elevadas al cuadrado. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, vamos a resolverlo utilizando el método de variable separable. Ese método consiste en suponer una forma especial para la u, ya sea como un producto o como una suma de funciones independientes. Es decir, a la u de x como y la veo como f de x por g de y o la veo como f de x más g de y. Y pues existen otro tipo de propuestas, pero usualmente pues estas son las dos más comunes, ¿no? Y a veces pues se debe de aplicar un cambio de variable previo. Entonces, fíjense bien, vamos a resolver esta. Entonces tendríamos nuestra solución. En este caso vamos a tener que aplicar un cambio de variable previo. El cambio de variable previo que aquí se toma pues es u igual a b cuadrado. Entonces, si yo tengo que u es igual a v al cuadrado o b cuadrado, como lo quieran llamar, entonces lo que tendría es que la u sub de x, utilizando regla de la cadena, vendría a ser 2v por v sub de x. Y la u sub y, pues por regla de la cadena, vendría a ser 2v por la v sub y. Entonces esto es lo que tendríamos. Sustituyendo estas parciales en nuestra ecuación diferencial, lo que tendríamos acá sería x a la 4. Como estoy elevando al cuadrado esta parcial, me va a quedar un 4 por acá, v cuadrado, v sub x al cuadrado. Y esto más, bueno, tengo la y cuadrada, entonces estoy elevando esto al cuadrado, sería un 4 también, 4y cuadrado, v cuadrado, v sub y al cuadrado. Y esto pues tiene que ser igual a 4 en vez de v cuadrado. Entonces puedo dividir todo entre 4v cuadrado y entonces dividiendo, ¿no? Acá divido entre 4v cuadrado, 4v cuadrado, 4v cuadrado. Entonces la ecuación se me transforma en x a la 4 v sub x al cuadrado más y al cuadrado, v sub y al cuadrado. Y esto pues igualado a 1, ¿no? Esto es lo que me daría. Entonces aquí vamos a suponga que la v en realidad se puede ver como una f de x más una g de y. Esta sería la forma en que nosotros tendríamos nuestra v. Entonces, si usted se fija, v sub de x simplemente vendría a ser f' de x y v sub y en este caso simplemente vendría a ser g' de y. Entonces, sustituyendo estas dos en esta ecuación, que me quedaría, bueno, x a la 4 por f' de x, pero al cuadrado, si lo ponemos así, más
Aquí me quedaría y al cuadrado. Esto por g' de y. Eso al cuadrado y eso igualado a 1. Entonces aquí pues yo puedo despejar de alguna manera para alguna de ellas. En este caso voy a dejar de este lado x a la 4 por f' de x, pero al cuadrado, ¿no? Y esto lo voy a igualar a 1 menos y al cuadrado. Esto multiplicado por g' de y. Y eso al cuadrado, ¿no? Bueno, la idea es que pues usted note lo siguiente, que esta parte de acá es una función, digamos, p de x, que solo depende de la variable x. Y usted la está igualando a una función que solo depende de la y. Digamos que g de y. Ahora, para que estas dos funciones en variable p y en variable, bueno, q, digamos, ¿verdad? Q de y, p de x y q de y, para que esas sean iguales para cualquier valor de x y para cualquier valor de y, la única posibilidad es que esto sea igual a una constante. En este caso a la constante le vamos a poner lambda y la vamos a poner al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Bueno, porque esto de acá me está diciendo que siempre es no negativo, mayor o igual que 0. Entonces para ponerle no negativo, entonces le pongo lambda al cuadrado y vamos a decir que lambda pues está en los reales porque nuestras soluciones son en variable real. A menos que se diga lo contrario, ¿no? Que buscamos soluciones en variable compleja, entonces ya es diferente. Entonces tenemos esto de acá, esta igualdad. Y esto lo que me permite pues es igualarlo a esta lambda al cuadrado y esto nos da dos ecuaciones. ¿Cuáles son las ecuaciones? Bueno, la primera es la que vimos, x a la 4. Esto multiplicado por f' de x, eso al cuadrado. Esto igualado a lambda al cuadrado. Entonces, cuando aplicamos raíz cuadrada, lo que vamos a tener es x cuadrado, f' de x. Ahora, como estoy aplicando raíz cuadrada, recuerden que al aplicar raíz cuadrada, esto va a ser más menos. Aquí me va a aparecer pues un valor absoluto de lambda. ¿Sí? Porque sería pues raíz cuadrada de lambda al cuadrado, es valor absoluto de lambda y siempre el más menos. Y entonces mi f' de x simplemente se ve como más menos valor absoluto de lambda, eso dividido entre x cuadrado. Si yo integro, ¿no? F de x, es la que ando buscando. Pues acuérdense que el integral de 1 sobre x cuadrado es menos 1 entre x, entonces esto se va a ver como menos más valor absoluto de lambda, eso sobre x. Y acá me va a aparecer pues una constante, ¿no? Es una constante c. Esa sería la primera. La segunda, como ya vimos, lo que vamos a tener acá en la segunda es 1 menos y cuadrado por esta derivada igualada a lambda al cuadrado. Es decir, esto. Tenemos la derivada al cuadrado, g' de y. Esto lo estamos poniendo igual a lambda al cuadrado. Entonces, cuando hago el respectivo arreglo, lo que tengo es y cuadrado, g' de y. Esto al cuadrado, esto lo que me quedaría es 1 menos lambda al cuadrado.
Y otra vez, bueno, le saco raíz a esto, entonces me queda y por g' de y. Y fíjense bien que aquí me quedaría siempre más menos una raíz cuadrada de 1 menos lambda al cuadrado. Acá. Y automáticamente pues ya sé que mi lambda tiene que vivir en este intervalo, ¿no? Lambda tiene que pertenecer, para que tenga sentido, al intervalo cerrado de -1 a 1. Eso es por el dominio de la raíz cuadrada, ¿no? Entonces esta ya me delimita el lambda. Y entonces g' de y, si usted se fija, pues sería más menos la raíz de 1 menos lambda al cuadrado y esto dividido entre y. Entonces, integrando, lo que nos queda es que g de y vendría a ser igual a más menos raíz de 1 menos lambda al cuadrado. Esto por logaritmo natural de y. Y esto más una constante, digamos, d. Esta sería la g de y esta es la f de x. Esto implica entonces que la v sería igual a la suma de estas dos, sería menos más valor absoluto de lambda sobre x más menos la raíz de 1 menos lambda al cuadrado logaritmo natural de y. Y aquí tendría que aparecer una constante a. Ahora, si yo elevo al cuadrado, sería elevar esto al cuadrado. Y esto vendría a ser pues mi u de x, y. Y entonces ya tendría mi solución. Ahora bien, por la condición inicial que tenemos, 1, y de esto, ¿no? Fíjense bien, lo que me daría es, si u de 1, y en este caso está valiendo un cuarto del logaritmo natural al cuadrado de y, esto va a implicar que al momento de sustituir aquí me queda menos más valor absoluto de lambda. Así, ¿no? Más menos raíz de 1 menos lambda al cuadrado. Esto por logaritmo natural de y más a, eso al cuadrado, pues esto tiene que ser simplemente un cuarto del logaritmo natural al cuadrado de y. Y entonces de aquí me sale quién podría ser mi lambda. Entonces, si se fijan, pues ocupo que esto valga al cuadrado, ¿no? Aquí sería el cuadrado, aquí cancelo, y entonces sería 1 menos lambda al cuadrado, tendría que ser un cuarto, así. 1 menos lambda al cuadrado tendría que ser un cuarto. Y esto implica entonces que lambda tendría que ser igual a ver, 3/4, ¿no? Y si saco la raíz, bueno, lambda vendría a ser
más menos raíz de 3/4. O 3/2, perdón. Raíz de 3 sobre 2, ¿no? Este vendría a ser mi lambda. Y bueno, pues aquí ya tendría entonces mi solución. Mi solución, por ejemplo, vendría a ser u de x, y. Por ejemplo, pues aquí, como estoy poniendo valor absoluto, siempre la voy a dejar como más menos raíz de 3/4, ¿no? O 3 sobre 2x en este caso, porque estoy sustituyendo lo que es la lambda. Raíz de 3 sobre 2 aquí. Y esto más menos, entonces sería un medio, ¿no? Del logaritmo natural de y. Y para que esto se cancele, pues tendría a tener que tener el signo más menos, el opuesto de este. Este es menos más. Entonces aquí vendría a ser raíz de 3 sobre 2. Y eso al cuadrado. Ahora bien, aquí pues habría que ver cuál al hacer la sustitución, ¿no? Cuál de los signos es el que vale. Pero bueno, eso ya es algo más sencillo cuando ya comprobamos la ecuación, porque acuérdense que al elevar al cuadrado, pues tenemos que considerar una de las dos soluciones, ¿verdad? Entonces eso sería como lo último que habría que comprobar. Acuérdense que cuando tomamos este cambio, pues usualmente uno toma raíz de u para decir que pues siempre va a ser como positiva la solución, pero está bien, ¿no? Esta sería ya como la manera en que lo miramos. Bueno, espero que le hayan entendido al problema. Saludos y que estén bien.